chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a resolver el modelo de examen de física para el 2025 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿vale? Este es el modelo que han subido. Bien, aquí tenéis una pequeña descripción de cómo va a ser la prueba este año. Va a constar de 4 ejercicios, uno de cada uno de los bloques de la asignatura, A, B, C y D. Cada ejercicio va a contener un apartado, ¿vale? Un apartado A y 2 apartados B. El alumnado deberá responder al apartado A, que va a ser, pues como ya sabéis, más teórico, y elegir un apartado B de entre los dos propuestos en cada ejercicio. Esa es la optatividad que tenéis, es decir, podéis escoger entre el B1 o el B2. En caso de responder a los dos apartados B, solo será tenido en cuenta el respondido en primer lugar, ¿vale? Entonces vamos a ir viéndolo y vamos a ir resolviéndolo. Primero vamos a empezar con el primer bloque, que sería campo gravitatorio. Y vamos a coger pues la pregunta teórica. Vamos a ponerlo aquí en la hoja y lo vamos viendo. Bueno, pues aquí tenéis que recordar que hay que justificar las cosas, es decir, no solamente responder a la pregunta, si es verdadero o falso, si es correcto, si es incorrecto, sino que tenéis que razonarlo, ¿vale? Explicar cuál es el principio físico que utilizáis, si utilizáis alguno, y una justificación, ya sea matemática o explicando un poco lo que estáis haciendo, ¿vale? Muy importante para conseguir la máxima puntuación. Bien, nos dicen, conteste razonadamente a las siguientes preguntas. La primera, ¿puede ser negativa la energía cinética de una partícula? Bueno, la respuesta es que no, ¿vale? ¿Por qué no? Pues porque la energía cinética, en física clásica, se calcula como un medio de la masa de la partícula por su velocidad, el módulo del vector velocidad al cuadrado. Como sabéis, todos son magnitudes positivas, con lo cual la energía cinética siempre va a ser algo positivo. Y esa sería la justificación, no hacía falta explicar mucho más aquí. Luego nos preguntan si únicamente actúa una fuerza conservativa. ¿Se cumple siempre que el aumento de la energía cinética es igual a la disminución de la energía potencial? Bueno, pues eso sí que es correcto, ¿vale? La manera de justificarlo es que vosotros ya sabéis que cuando tenéis el trabajo conservativo, un trabajo de una fuerza conservativa, es igual a menos la variación de la energía potencial. Por otro lado, aplicando el teorema de las fuerzas vivas, el trabajo total de un sistema, ya sea un trabajo conservativo o un trabajo no conservativo, lo voy a poner así para que quede claro, lo que hace es incrementar la energía cinética. Nos está diciendo que en este caso no tenemos fuerzas no conservativas. La única fuerza que está actuando es conservativa, con lo cual el trabajo no conservativo es cero y nos queda que el trabajo conservativo va a ser igual al incremento de la energía cinética, con lo cual esto es igual al incremento de la energía cinética. Dicho de otra manera, algo que ya sabéis, si yo paso esto al otro lado, me queda que la variación de energía cinética más la variación de la energía potencial, que es igual a la variación de la energía mecánica, pues en el caso de que solamente actúen fuerzas conservativas es nulo, es decir, es el principio de conservación de la energía mecánica. Así que, como veis de esta expresión, cuando esto aumenta, esto tiene que disminuir, ¿vale? Un aumento de energía cinética siempre va a igualarse con la disminución de la energía potencial cuando solamente actúan fuerzas conservativas. Y esto era básicamente lo que teníais que responder en esta pregunta. Así que vamos con la siguiente. Bueno, luego ya nos dan a escoger entre B1 y B2. El B1 es el típico ejercicio de primero de bachillerato, ¿vale? Lo que se suele preguntar de planos inclinados y demás, donde tenéis que utilizar pues teoremas de energía, podéis utilizar dinámica también, pero bueno, está pensado para que lo hagáis con energías. Entonces, nos dicen que tenemos un bloque de 4 kilogramos que asciende por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Esto siempre va bien dibujárselo, además que lo piden, hacer un esquema. Pues pongamos que esto es nuestro plano inclinado, ¿vale? Aquí se está formando un ángulo alfa de 30 grados. Aquí tenemos un bloque de masa m y la masa son 4 kilogramos. Y nos dice que la velocidad inicial del bloque es de 10 metros por segundo. ¿Vale? Asciende la velocidad en módulo 10 metros segundo. Vale, y este es mi punto A. Vamos a llamar aquí el punto A y aquí arriba el punto B.
¿vale? Este es el punto B. Se detiene después de recorrer 8 metros a lo largo del plano, ¿vale? O sea, cuando ha subido 8 metros por este plano, la velocidad final en B va a ser 0 metros por segundo. Y la distancia que nos están dando aquí es la distancia sobre el plano, de aquí a aquí, ¿vale? Estos son, vamos a llamarlo variación de X, si queréis, 8 metros. Esta va a ser mi eje de las X, ¿vale? El que está sobre el plano. Luego, ¿qué más nos piden? Pues realizar un esquema. El esquema sería este. Podéis situar las fuerzas que están actuando sobre el bloque, si queréis. Por ejemplo, pues tenemos por aquí, vendría el peso. Lo pongo así, en forma de vector. La fuerza normal que hace el bloque sobre el peso. Y hay una fuerza de rozamiento que menciona el enunciado, pues una fuerza de rozamiento que se opone al desplazamiento, ¿no? Estas son todas las fuerzas que actúan. Podéis descomponer el peso si queréis en P sub I y P sub X, pero yo creo que no era necesario. Con situar las fuerzas que están actuando, yo creo que ya sería suficiente. Y nos piden ahora razonar las variaciones de energía cinética y energía potencial durante el ascenso. Vale, ¿cuál ha sido la variación de la energía cinética? Pues es la energía cinética final, es decir, en el punto B, menos la energía cinética inicial, es decir, en el punto A. Como en el punto B se detiene, pues no tiene energía cinética, esto va a valer 0. Y solo vamos a tener menos un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado, ¿vale? Todo esto lo podemos calcular y nos quedaría menos un medio, la masa son 4 kilos, la velocidad en el punto A es 10 al cuadrado, y si os hacéis estos cálculos, pues tendríais 4 por 100, 400, entre 2, 200, pues menos 200, y las unidades que son julios. Ya tenemos cuál ha sido la variación de la energía cinética, es decir, obviamente se va frenando, con lo cual pierde energía cinética. Ahora, ¿puedo decir que toda esa pérdida de energía cinética conlleva un aumento de la energía potencial? No, en este caso no, porque tenemos una fuerza de rozamiento que va a hacer un trabajo no conservativo. Lo que sí que puedo calcularme es cuál ha sido la variación de la energía potencial. Bueno, pues para eso necesitamos poner una referencia de alturas. Vamos a coger el suelo, que es la altura en el punto A, como 0. Y vamos a poner aquí la altura en el punto B, ¿no? Esta altura la podéis calcular porque tenéis el ángulo y tenéis el desplazamiento sobre el plano. Como veis, aquí hay un triángulo rectángulo y el seno, lo hago por aquí, el seno de 30 grados va a ser el cateto opuesto, que es HB, entre la hipotenusa, que es el desplazamiento sobre el plano, ¿vale? De aquí pues vemos que HB sería el seno por 8, ¿vale? 8 metros por el seno de 30 grados, pues bien, esto os va a dar 4 metros. Bien, ya tenemos que la altura aquí son 4 metros y aquí son 0 metros. Entonces, ¿cuál ha sido la variación de la energía potencial? Esto es energía potencial gravitatoria. Como estamos muy cerca de la Tierra, pues podemos utilizar la gravedad sobre la superficie terrestre y utilizar la fórmula clásica de primero de bachillerato, que esto es pues la energía potencial en el punto final menos la energía potencial en el punto inicial. Como la altura inicial vale 0, pues no tienes energía potencial y tendríamos la masa por la gravedad por la altura del punto B. Que si sustituís, pues os va a quedar la masa, 4, por la gravedad, 9,8, por la altura, que son 4 metros. Bien, si hacéis este cálculo, os tiene que quedar 156,8 julios. Bien, ya tenemos las variaciones de energía potencial y energía cinética. De hecho, nos podríamos calcular cuál ha sido la variación de energía mecánica, que sería la suma de estas dos, ¿no? Cuánto ha variado la energía cinética más cuánto ha variado la energía potencial. Es decir, menos 200 más 156,8 y os va a dar un resultado de menos 43,2 julios. Es decir, que hemos perdido energía mecánica. La energía mecánica que hemos perdido es justamente el trabajo que está haciendo la fuerza de rozamiento.
Y eso es lo que nos pedían a continuación. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en ese trayecto? Aquí lo que tenéis que justificar es que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es un trabajo no conservativo. De hecho, es el único trabajo no conservativo que hay. Porque fijaros que la fuerza normal es no conservativa, pero está formando un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, con lo cual no realiza trabajo. El peso sí que realiza trabajo, pero el peso no es conservativo. O sea, no es no conservativo, es una fuerza conservativa. La única fuerza no conservativa que está realizando un trabajo es la fuerza de rozamiento, que como está formando un ángulo de 180 grados con el desplazamiento, pues nos va a realizar un trabajo negativo. Bien, pues ese trabajo no conservativo, es el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento, justamente en este caso, y esto es igual a la variación de la energía mecánica, que en este caso tenemos calculado, con lo cual menos 43,2 julios. Así que no hacía falta aplicar ninguna otra formulita, salvo este balance energético, para responder a esta pregunta. Bueno, pues creo que ya lo hemos respondido todo. Vamos con el B2. El B2 es el típico de, bueno, pues un satélite que gira en una órbita circular. Vamos a verlo. Bien, nos dicen lo siguiente. Un satélite artificial de 500 kilogramos describe una órbita alrededor de la Tierra con una velocidad de 4.000 metros por segundo. Calcule la energía mecánica del satélite en la órbita y la energía que se ha necesitado para situarlo en dicha órbita desde la superficie terrestre. Claro, cuando me dicen esto, este último apartado, pues entiendo que es desde el reposo, ¿no? Yo tengo ese satélite sobre la Tierra, lo quiero poner en órbita, ¿qué energía me ha hecho falta? ¿Vale? Bueno, lo que yo haría aquí en estos casos siempre es buena idea hacerse un esquemita. Situáis la Tierra con la masa terrestre, con su radio de la Tierra, y situáis el satélite, que lo vamos a llamar con masa M. Este satélite está realizando una órbita circular alrededor de la Tierra de radio R minúscula, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues que la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre el satélite, que es una fuerza de atracción gravitatoria. Por otro lado, sabemos que este satélite está realizando un movimiento circular uniforme, ¿vale? No se está acelerando, simplemente, bueno, está acelerado, pero centrípetamente. No está variando el módulo de su velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que podemos aplicar la segunda ley de Newton y decir que la fuerza de atracción gravitatoria es igual a la masa por la aceleración normal o centrípeta. También podéis igualar la fuerza gravitatoria con la fuerza centrípeta, como queráis, ¿vale? Pero estamos usando la segunda ley de Newton. Y esto pues siempre va bien mencionarlo en el ejercicio, ¿no? ¿Qué principio físico básico estás utilizando? Pues segunda ley de Newton, por ejemplo. Entonces, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ahora sabemos que la fuerza de atracción gravitatoria es G, la masa de la Tierra por la masa del satélite, entre el radio de la órbita al cuadrado. Y que esto va a ser igual a la masa del satélite por la aceleración normal, que la puedo escribir como v cuadrado partido por r. De aquí viene la típica expresión que ya conocéis. Simplificando estos radios y la masa se va, nos queda que esto es g por la masa de la Tierra entre el radio de la órbita dentro de esta raíz, ¿vale? ¿Esto por qué lo hago? Lo hago porque quiero demostrar cuál es la relación que hay con la energía mecánica del satélite en órbita, dejándolo en función de la velocidad, ¿vale? Para eso voy a decir que la energía mecánica en órbita es la suma de su energía cinética más su energía potencial gravitatoria. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad que tiene en órbita al cuadrado. Y la energía potencial, recordad que es negativa, menos g, la masa de la Tierra, la masa del satélite, dividido entre la distancia, que es r, ¿vale? Ahora, como yo sé que v tiene esta expresión, puedo sustituir lo que vale v. Y me quedaría un medio de g por la masa de la Tierra por la masa del satélite entre r. Y le resto lo que ya tengo, menos g, m partido por r. ¿Qué nos queda? Pues nos queda menos un medio de g por m partido por r.
Este resultado, que es un resultado que seguro que habéis visto 1000 veces, pues hay que justificarlo, ¿vale? En un examen no puedes poner directamente esto, tienes que explicar de dónde sale esta expresión. Cuando ya la tienes, pues fijaros que podéis comparar lo que nos ha quedado con la energía cinética. La energía cinética del satélite en órbita es exactamente la misma expresión, pero cambiado de signo. Así que la energía mecánica es menos la energía cinética. Esto me resuelve de una manera muy sencillito el poderme hacer los cálculos con los datos que yo tenía sin complicarme mucho la vida, porque va a ser menos un medio la masa del satélite por la velocidad orbital al cuadrado. Como todo esto era conocido, pues ya podemos sustituir. Menos un medio de la masa del satélite eran 500 kilos, pues 500. Y la velocidad también era un dato conocido, pues 4000 al cuadrado. 4000 al cuadrado. Todo está en el sistema internacional y por lo tanto nos va a quedar una energía expresada en julios. Bien, si hacéis estos cálculos os va a quedar un valor negativo de 4 por 10 elevado a 9 julios. Pues bien, ya tenemos la energía mecánica del satélite. Esto era lo que nos pedían en primer lugar, ¿vale? Ahora nos piden la energía que se ha necesitado para situarlo en dicha órbita. Bueno, pues aquí podéis decir que le estáis dando una energía y que esa energía va a ser igual a la variación de las energías. La energía mecánica que tiene finalmente, es decir, en la órbita, menos la energía mecánica que tenía inicialmente. La que tiene finalmente es la que tienes en órbita, que conoces, ¿vale? Esto sería la energía mecánica en la órbita. Y la energía mecánica inicial es solamente energía potencial, porque hemos quedado que estábamos en reposo en la Tierra, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser la energía potencial inicial. Bueno, pues como tengo todos los cálculos, ya solo tengo que sustituir, ¿no? Esto sería la energía mecánica en la órbita, que es este resultado que ya tenía, y al restar algo negativo, menos por menos, va a ser más g, masa de la Tierra, masa del satélite, y aquí hay que poner la distancia, pero claro, inicialmente estamos sobre la superficie, con lo cual la distancia es el radio terrestre. Bien, ya tenéis todos los cálculos, ahora vamos a sustituir los valores, a ver qué nos da esta energía. Bien, si sustituís, pues nos quedaría el valor que hemos dicho, menos 4 por 10 a la 9, menos 4 por 10 elevado a 9, más G es un valor que en este caso nos daban, aquí lo veis, 6,67 por 10 a la menos 11, todo en el sistema internacional, la masa de la Tierra también era conocida y el radio terrestre también, así que solamente había que sustituir. Pues bien, esto sería 6,67 por 10 elevado a menos 11, hay que poner la masa de la Tierra, que aquí nos están dando 5,98, pues 5,98. 5,98 por 10 elevado a 24. La masa del satélite, que eran los 500, creo. 500. Aquí lo tenéis, 500 kilogramos. Y hay que dividirlo entre el radio terrestre. Pero el radio terrestre hay que ponerlo en sistema internacional. Nos están diciendo que son 6.370 kilómetros. Eso son 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Pues bien, si hacéis este cálculo, a mí me ha quedado 2,73 por 10 elevado a 10 julios. Bien, esta es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es decir, bueno, pues a la energía mecánica que yo tengo inicialmente le estoy dando una energía de manera que consiga la energía mecánica final, ¿vale? Es decir, al final es un balance energético, ¿no? Si tú la energía mecánica inicial le sumas una energía, conseguirás llegar a tu órbita. Os va a dar el mismo resultado y es exactamente el mismo cálculo, pero bueno, lo podéis hacer de las dos maneras. Muy bien, pues ya tenemos este ejercicio resuelto y con esto pues hemos acabado ya el bloque A, campo gravitatorio, que como veis es, bueno, pues lo de siempre. No hay una pregunta que destaque más que otras, es todo lo típico de momento. Vamos con campo electromagnético, que es el bloque B.
Vamos con la primera preguntita, la teórica. Apartado A. Vale, nos dicen, ¿puede ser nulo el campo electrostático producido por dos cargas puntuales en un punto del segmento que las une? Esto vale 0,5 puntos. Y luego, ¿y el potencial? El potencial electrostático se refiere, claro. Razonen las respuestas. Bueno, pues para razonar esto podéis hacer lo siguiente. Imaginaos que tengamos dos cargas iguales, del mismo signo. Si yo cojo un punto que esté justo a la mitad y calculamos cuál es el campo electrostático en ese punto, pues veríamos que como esta distancia es exactamente la misma que hay aquí, podemos llamar esto D, pues veríamos que la carga positiva va a crear un campo eléctrico que va a ir hacia afuera de la carga. Vamos a llamarlo E sub 1. Y la carga que hay a la derecha, pues va a crear un campo electrostático en sentido contrario, pero que va a tener exactamente el mismo módulo. Es decir, el campo 1 y el campo 2 valen lo mismo en módulo. De hecho, estos campos en módulo sería K por Q partido por la distancia al cuadrado, ¿no? Como valen exactamente lo mismo en módulo, pero cada uno mira para un lado, pues vamos a tener, por principio de superposición, un campo resultante nulo, un vector 0, en este punto. Así que sí que se puede tener un campo electrostático nulo producido por dos cargas puntuales en un punto del segmento que las une. Si las cargas no fueran iguales, bueno, no pasaría nada, simplemente ese punto no estaría justo en medio, ¿vale? Bueno, pues con esto ya queda justificado. Ahora, el potencial. Bueno, el potencial obviamente en este caso es imposible que valga 0 en el centro con estas cargas. Para que valiese 0 podría pasar, pero tendríamos que tener cargas de diferente signo. Por ejemplo, el mismo esquema, yo pongo aquí una carga positiva y aquí pongo una carga de menos Q, y en el punto medio, a una distancia D de cada una de las cargas, podéis comprobar que en este punto, vamos a llamarlo punto P, el potencial sería la suma escalar de los potenciales creados por cada carga. Es decir, K por Q partido por la distancia, más K por Q, pero la carga es negativa, partido por la distancia. Como veis, esto nos va a dar un potencial de 0 voltios. Así que, en este caso, podéis tener un campo eléctrico nulo, en este caso podéis tener un potencial nulo, ¿vale? Pero donde el campo eléctrico valga 0, el potencial no va a valer 0. ¿Queda claro? Entonces, esto es lo que teníais que razonar. ¿Se puede conseguir? Sí, se puede conseguir, pero como aquí no especifican el signo de las cargas, pues yo habría puesto estos dos ejemplos, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos el A. Vamos con el B. El B1 es un cálculo bastante habitual en el que nos dicen módulo del campo electrostático en un punto P creado por una carga puntual situada en el origen, ¿vale? Es de 2000 newtons partido coulombio y el potencial electrostático en P es de 6000 voltios. Determinar el valor de la carga y la distancia del punto P al origen. Bueno, esto lo podéis hacer de muchas maneras, no hace falta que os hagáis unos ejes de referencia, pero bueno, yo voy a poner aquí un sistema de referencia para tenerlo más claro. Vamos a poner aquí X en metros y en metros, ¿vale? Entonces, fijaros que si yo tengo una carga positiva o negativa, da igual, en el origen de coordenadas, yo sé que esa carga pues va a ser positiva. ¿Cómo lo sé? Porque el potencial electrostático es positivo. Así que esa carga tiene que tener signo positivo, si no el potencial electrostático que crearía sería negativo. Vamos a suponer que ese punto está situado aquí, sobre el eje positivo de las X, ¿no? Y ese es el punto P, de coordenadas D, 0, donde D es la distancia de metros, ¿no? Pues bien, sabemos que el campo electrostático que crea esta carga en el punto P va a ir para allá y sabemos que el módulo vale 2000 newtons partido coulombio, cuya expresión sabéis calcular, sería K por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado, ¿vale? Por otro lado, sabemos el potencial en el punto P creado por esta carga. Son 6000 voltios. ¿Cómo se calcula? Pues K por Q
partido por la distancia. Entonces, os tenéis que fijar que si yo divido estas dos magnitudes, me va a quedar justamente la distancia. VP entre el campo en el punto P, en módulo, nos va a quedar K por Q partido D cuadrado, se va a ir con K por Q partido por D y me va a quedar solamente la D, ¿vale? Es decir, que haciendo este cálculo directamente me va a salir lo que vale la distancia. Así que estos serían 6.000 voltios entre 2.000 newtons partido coulombio, que por cierto, newton partido por coulombio es equivalente a voltio partido por metro, con lo cual quedan metros como era de esperar, así que también lo podéis poner así, voltio partido por metro, y comprobar que os va a dar una distancia de 3, ¿no? 3 metros. Así que las coordenadas de este punto serían 3,0. Pero como me hablaron de módulos, pensad que yo lo he puesto en el eje de las X, pero podría estar en cualquier sitio a una distancia del origen de coordenadas, sobre todo a una circunferencia si queréis, ¿vale? Lo importante es la distancia, y la distancia vale 3 metros. Muy bien, ya tenemos la distancia. Ahora, ¿cuál sería el valor de la carga? Bueno, sabemos que la carga, como he dicho, es positiva. ¿Por qué? Pues porque el potencial que crea en el punto P es positivo. Así que solo nos hace falta calcular su valor. Entonces, podéis utilizar cualquiera de las dos expresiones. Podéis coger la del potencial o podéis coger la del campo. Como la del potencial es más facilito, pues fijaros que a partir del potencial, si el potencial es K por Q partido por la distancia, yo puedo despejarme de aquí el valor de la carga. Será el potencial en el punto P por la distancia entre la constante de Coulomb. Bien, pues os quedaría potencial, que hemos quedado que eran 6.000, por la distancia, que es 3, dividido entre la K, ¿vale? Y la K son 9 por 10 a la 9. Bueno, pues 6 por 3, 18. 18 por 10 a la 3 entre 9 por 10 a la 9. Esto os tiene que dar 2 microcoulombios, 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, ¿vale? Así que ya tenemos el valor de la carga, 2 microcoulombios, ¿vale? Si queréis podéis verificar si el campo eléctrico son 2000 con este valor. Vamos a verlo. 9 por 10 a la 9, si lo multiplicáis por 2 por 10 elevado a menos 6 y lo dividís entre la distancia al cuadrado, que sería 9, pues fijaros, este 9 se va, nos queda un 2 por 10 elevado a 3, 2000. Con lo cual es una manera de comprobar que sí, que lo hemos hecho correctamente, ¿vale? Muy bien, pues ya tendríamos aquí el cálculo de la carga y la distancia del punto P al origen, ¿vale? 3 metros y 2 microcoulombios. Pues bien, con esto hemos hecho el apartado B1. Vamos con el B2. Vamos a ver de qué va este. Bien, aquí nos hablan de una partícula alfa. Ya sabéis que una partícula alfa es una partícula que tiene una masa de aproximadamente 4 veces la masa de un protón, ¿vale? Y tiene una carga que es 2 veces la carga de un protón, ¿vale? De todas maneras, estos datos los tenéis aquí, ¿vale? No hace falta recordar eso. Se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 5.000 voltios y a continuación penetra en un campo magnético de 0,25 teslas perpendicular a su velocidad. Realice un esquema y calcule el radio de la trayectoria que describe la partícula tras penetrar en el campo magnético. Bueno, yo lo que haría en este caso es, lo primero vamos a hacer el esquema. Pongamos que tenemos pues una diferencia de potencial que yo voy a representar con unas placas, dos placas infinitas, paralelas, ¿vale? De manera que sé que esta partícula, que tiene una carga positiva y una masa, al ser positiva se tiene que acelerar para allá, es decir, va a recibir una fuerza eléctrica que va a ir dirigida hacia la derecha. Inicialmente tiene una velocidad nula, porque nos dice que parte desde el reposo, y cuando salga de estas placas, ¿vale? Cuando salga por aquí, pues va a tener una velocidad final que me voy a tener que calcular, ¿vale?
¿Cuál de las dos placas es la positiva? Bueno, si la fuerza va para la derecha sobre una carga positiva es que hay un campo eléctrico que va dirigido hacia la derecha. Para que el campo vaya hacia la derecha, pues esto tiene que ser la placa con mayor potencial y esta la placa con menor potencial. Y sabemos la diferencia de potencial, que sería pues 5000. Esto siempre quiere decir potencial positivo menos negativo, ¿vale? Bien. ¿Qué sabemos? Pues que aquí se está aumentando la velocidad, hay un incremento de la energía cinética, ¿vale? Y el incremento de la energía cinética, sabéis que como solo está actuando la fuerza eléctrica, que es conservativa, pues va a ser menos la variación de la energía potencial. ¿Pero qué es la variación de la energía potencial? Pues es menos la carga de la partícula alfa por la diferencia de potencial, es decir, final menos inicial. Al hacer final menos inicial, fijaros en los signos, menos algo negativo menos algo positivo, me va a quedar menos 5000 voltios. Es decir, que le puedo cambiar el signo y me queda la carga por la diferencia de potencial. Esta va a ser el incremento de la energía cinética. ¿Y qué es el incremento de la energía cinética? Pues es un medio de la masa de la partícula alfa por la velocidad final al cuadrado, porque su velocidad inicial valía 0. Bueno, pues ya tengo una relación de la que yo me puedo despejar cuánto vale esa velocidad. La velocidad va a ser 2 veces la carga por la diferencia de potencial entre la masa y raíz cuadrada. Perfecto, esta es la velocidad con la que hemos conseguido acelerar la partícula alfa. Ahora, esta partícula alfa se sigue moviendo y entra en una región donde hay un campo gravitatorio, un campo magnético, quería decir, que nos dicen que es perpendicular a la velocidad. Yo lo voy a poner hacia dentro del papel, pero porque yo quiero, es decir, cada uno que se lo dibuje como quiera. Cuando esta carga positiva entra con una velocidad perpendicular al campo y el campo es uniforme, ¿qué va a pasar? Pues que se va a poner a dar vueltas, ¿vale? Va a aparecer una fuerza magnética. Ya sabéis que esta fuerza viene de la fuerza de Lorentz, es el valor de la carga por el producto vectorial de V por B, que como es perpendicular, pues va a ser una fuerza central, en este caso dirigida hacia arriba, ¿vale? Aplicando la regla de la mano derecha, que va a tener un módulo que va a ser la carga por la velocidad por el campo. Como estamos girando, esto va a empezar a dar vueltas en el momento que entre, ¿vale? Empezará pues a girar, ¿no? Entra con esta velocidad, hay esta fuerza, entonces se va a poner a realizar una trayectoria circular. De hecho, solo daría media vuelta. Cuando saliese del campo, en este punto, volvería a salir y seguiría su trayectoria en línea recta, con exactamente la misma velocidad. Pero en sentido contrario, claro. Bueno, lo interesante aquí es que podéis aplicar que estamos haciendo un movimiento circular. Por lo tanto, la fuerza que está actuando es igual a la masa de la partícula por su aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado entre el radio. De aquí viene la expresión del radio de esa trayectoria circular. Bueno, sustituyendo aquí o despejando y simplificando un poco la expresión, me va a quedar la masa de la partícula alfa por la velocidad entre la carga por el campo. Ahora lo que voy a hacer es sustituir la velocidad. Me lo podría calcular, ¿vale? Porque tengo la manera de calcularlo, pero prefiero trabajar con las expresiones y hacer solamente un cálculo. De esa manera, pues minimizo la probabilidad de equivocarme, ¿no? Haciendo cálculos. Vale, pues si sustituyamos esto, me quedaría la masa entre la carga por el campo y donde pone la velocidad, ponemos lo que valía la velocidad. 2 veces la carga por la diferencia de potencial entre la masa. Bien, ahora lo que voy a hacer es, todas estas magnitudes que están fuera de la raíz, la vamos a meter dentro de la raíz. Recordad que cuando esto entre dentro de la raíz cuadrada, entrará al cuadrado. Con lo cual me va a quedar la raíz cuadrada, 2 veces una carga entre una carga al cuadrado, pues me va a quedar una carga en el denominador, y una masa al cuadrado entre una masa me va a quedar una masa en el numerador. Así que esto sería la diferencia de potencial por la masa de la partícula alfa entre la carga de la partícula alfa por el campo que habrá entrado al cuadrado. Y esta sería la expresión final. Ahora ya solo teníais que sustituir los valores, ¿vale? Bueno,
De esa manera, fijaros que lo he relacionado de tal manera que tengo todo en función de los datos del enunciado. Esto sería 2 veces la diferencia de potencial, que eran 5.000 voltios. Ponemos la masa de la partícula alfa, que eran 6,7 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, todo el sistema internacional. Tenéis la carga de la partícula alfa, que es 3,2 por 10 elevado a menos 19. Y tenéis el valor del campo, que eran 0,25 teslas. Y no os olvidéis ponerlo al cuadrado. Vale, sustituís y os tiene que dar un valor de 0,0579 metros, que yo pues seguramente dejaría expresado en centímetros, por ejemplo. 5,79 centímetros. De esa manera pues queda un poco más realista, ¿no? Lo normal aquí es darlo en centímetros, pero vamos, que si lo dejáis en metros, que es correcto y está en el sistema internacional, pues ningún problema. Bueno, pues con esto creo que hemos resuelto lo que nos pedían aquí. Lo importante aquí era hacer bien el esquema, dibujar bien todos los vectores que están actuando, ¿vale? Y luego pues ser capaces de calcular el radio. Si alguien se quiere calcular la velocidad y con esta velocidad calcular el radio después, pues también lo podéis hacer sin problemas, ¿vale? Muy bien. Vamos con el siguiente bloque. Bloque C, de vibraciones y ondas. Bien, aquí nos hablan de dos ondas viajeras que se propagan por un mismo medio, ¿vale? Y la frecuencia de una es el doble que la de la otra. Entonces, yo tengo dos ondas, vamos a poner los datos que nos dan. Pongamos que una onda tiene una frecuencia 1, que es 2 veces la frecuencia 2, ¿vale? Si están viajando por el mismo medio, quiere decir que sus velocidades son iguales, ¿vale? Tienen la misma velocidad de propagación. ¿Esto a qué es debido? Pues a que se propagan por un mismo medio, ¿vale? Ya sabéis que la velocidad de propagación depende del medio. Si el medio es el mismo, se mueven con la misma velocidad. Otra cosa es que tengan frecuencias y longitudes de onda diferentes, que en este caso pues va a ser así, ¿no? Responda razonadamente a las siguientes preguntas. ¿Qué relación hay entre sus frecuencias angulares? Vale, la frecuencia angular es la omega, así que omega 1 sería 2pi por la frecuencia 1. Pero como la frecuencia 1 es 2 veces la frecuencia 2, pues esto va a ser 2 por 2pi por la frecuencia 2. Es decir, omega 1 es 2 veces omega 2. Y esta es la relación que hay entre sus frecuencias angulares. De que las velocidades sean iguales, fijaros que si yo pongo lo que vale la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia. Y esto es la longitud de onda por la frecuencia. Como la frecuencia 1 es 2 veces la frecuencia 2, sustituyendo me quedaría 2 veces frecuencia 2 es lambda 2 por f2. Así que la frecuencia se simplifica y me queda que la longitud de onda 2 es 2 veces la longitud de onda 1. Así que esta relación de longitudes de onda me viene bien para calcular la relación que hay entre los números de onda, k1 y k2. K1 es 2pi partido por la longitud de onda 1. Pero despejando de aquí la longitud de onda 1, que como veis es la 2 entre 2, me va a quedar que esto es 2 veces 2pi entre la longitud de onda 2. Es decir, que K1 era 2 veces K2. Y ya tenemos aquí las relaciones entre los números de onda. Podéis comprobar que esto es efectivamente correcto, porque fijaros, si yo me calculo la velocidad como omega entre K, que ya sabéis que es una de las maneras de calcular esto, y ponemos lo que vale cada cosa, esto es 2 veces omega 2 entre 2 veces K2. El 2 se va con el 2 y me queda omega 2 entre K2. ¿Y eso qué es? V2. Así que efectivamente las velocidades son iguales, ¿vale? A partir de, obviamente, la deducción que yo he hecho para comprobar que lo hemos hecho bien, ¿vale? Muy bien, pues esto es lo que teníais que decir. Aquí, ¿cómo se justifica? Bueno, tenéis que justificar que lo importante aquí era decir que por el hecho de propagarse por el mismo medio, lo hacen con la misma velocidad, ¿vale? La velocidad de propagación en este caso sería la misma. Muy bien, pues vamos con otra. Vamos con el B1. Nos dan la ecuación de una onda en una cuerda.
y nos dan esta expresión. Claro, nada más ver esto, uno tiene que recordar que se trata de una ecuación de onda típica de una onda estacionaria. No hace falta que deduzcáis de dónde viene esta ecuación, ¿vale? Ya sabéis que cuando uno suma dos ondas, una que está viajando hacia la derecha y otra que está viajando hacia la izquierda y se superponen, lo que crean, si tienen la misma frecuencia, la misma amplitud y la misma longitud de onda, pues va a crear una onda estacionaria. La expresión de una onda estacionaria, sí que la voy a poner, es 2 veces la amplitud. Fijaros en la expresión, coseno de algo por x, eso va a ser k por x. Y seno de algo por t, pues eso es omega por t. ¿Vale? Esta sería la expresión de mi onda estacionaria. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues primero nos dicen qué tipo de onda es. Es una onda estacionaria, ¿vale? Ya sabéis que una onda estacionaria a lo largo de una cuerda quiere decir que vais a tener puntos que no están oscilando, puntos estacionarios, que son los nodos, y puntos de máxima y mínima amplitud, que son los vientres, ¿no? Algo así, ¿no? Esto, pues, serían puntos que están siempre con una amplitud 0, que es justamente donde este valor, ¿vale? El coseno de k por x valga 0. Estos puntos son los nodos. Y luego, pues, los vientres son los puntos donde esto está oscilando más. Estos serían mis vientres, ¿veis? Estos son los vientres y estos son los nodos. Yo he puesto unos cuantos porque no sabemos cuántos hay en esta cuerda. Bien, me dicen qué tipo de onda es y calcule la velocidad de oscilación de una partícula situada en el punto x igual a 1,5 metros en el instante t igual a 0,25 segundos. Vale, me dicen la velocidad de oscilación. Bueno, pues yo lo que haría aquí es encontrar cuál es la velocidad de oscilación, que se calcula derivando la elongación respecto del tiempo. Solo teníais que derivar esta expresión. Vale, pues como todo lo que tenéis aquí delante no depende del tiempo, va a quedarse igual, 2 por a por el coseno de k por x, y al derivar un seno, pues nos va a quedar el coseno de omega por t, y aplicando la regla de la cadena va a salir fuera multiplicando omega, que lo pongo aquí delante. Así que esta sería la expresión de la velocidad, que como veis depende tanto de la posición como del tiempo. Si ahora nos dicen calcular cuánto vale esa velocidad en x igual a 1,5 metros y en el instante 0,25 segundos, pues lo que vamos a hacer es sustituir la velocidad para x igual 1,5 metros y t igual 0,25 segundos. Bueno, pues esto sería 2 por a, que obviamente 2 veces a es 0,02, así que ponemos 0,02 por omega. Fijaros que omega en este caso, mirando la expresión, es 2pi, así que por 2pi. Luego vendría el coseno de k en este caso que valía pi tercios, por x. X es 1,5, pero 1,5 son 3 medios, así que estos son 3 medios. Y luego hay que multiplicarlo por el coseno de omega, que es 2pi, por el tiempo. El tiempo es 0,25, que es un cuarto, así que por un cuarto. Y lo sustituís. Os quedaría 0,04 por pi. Aquí me va a quedar el coseno, 3 se va con 3, pi medios, por el coseno de 2 se va con el 4, me queda un 2, pi medios. Pues bien, esto vale 0. Pero es que esto también, ¿no? El coseno de 90 grados es 0, coseno de pi medios. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos un punto con una velocidad 0. 0 metros por segundo, ¿vale? ¿Esto es casual? No, no es casual, porque en este punto vamos a estar en un nodo. Estaríamos en uno de los nodos, con lo cual me da exactamente igual cuál sea el valor de t. Me da igual si esto lo estoy mirando en 0,25 segundos o en 0,5 segundos o en un segundo, porque este punto no oscila, no vibra. Es un punto estacionario, está siempre quietecito. Esto lo podéis ver de la siguiente manera, lo voy a hacer aunque no lo pedían, ¿vale? Si tú quieres saber dónde están los nodos, coge la expresión de la amplitud,
que era 2a por el coseno de k por x, y mira dónde esto vale 0. Pues vale 0 donde el coseno valga 0. ¿Y dónde vale 0 el coseno? Bueno, pues el coseno, si recordáis, se vuelve 0 en pi medios, en 3 pi medios, y así sucesivamente, ¿no? Pi medios, aquí serían 3 pi medios, puedo seguir dando vueltas, y esto sería pues 5 pi medios, ¿no? 7 pi medios, en todos estos valores, es decir, un número impar de veces pi medios, n veces pi medios, donde n es un número impar, es decir, 1, 3, 5, bueno, de hecho también podría ser valores negativos, menos 1, menos 3, menos 5. Esto lo podéis dejar así. También se puede poner de la manera típica matemática para escribir un número impar, que es ponerlo así. K por x es 2n más 1 por pi medios. Esto es una manera de decir que como n es un número entero, pues cualquier valor de n me va a resultar en que 2n más 1 es un número impar, ¿vale? Pero bueno, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es que podéis comprobar que si sustituís el valor de k que teníamos, que eran, creo que era 3 medios, ¿no? Pi tercios, os quedaría lo siguiente. La x por pi tercios se anula en un número impar de veces pi medios. O sea, que los nodos van a aparecer, el pi se va con el pi y me queda 3 medios por n, donde n toma valores impares. Por eso, en un valor que sea x igual a 1,5 metros, estamos cogiendo justamente uno de los nodos, n igual a 1. ¿Veis? Quedaría 3 medios de metro. Así que en ese nodo siempre la velocidad de oscilación va a ser nula. Esa es la explicación de por qué me daba igual mirar en un instante o en otro instante. Pero como aquí no pedían exactamente justificar todo esto, yo creo que bastaba con derivar la elongación y sustituir en el punto y en el instante que nos decían. Y bueno, explicar el resultado obtenido, yo creo que ahí sí que podíais decir que se trataba de un nodo, ¿vale? Que yo creo que era un poco lo que ellos esperaban, ¿vale? Muy bien, bueno, pues ya hemos hecho ondas estacionarias. Esto no sale en todas las comunidades autónomas, pero en Andalucía pues sí que lo pueden preguntar. Muy bien, vamos con el B2. Bueno, el B2 parece que es de óptica geométrica. Bueno, los de óptica suelen ser bastante asequibles. Vamos a ver este que dice. Nos dicen que se sitúa un objeto a 80 centímetros a la izquierda de una lente divergente. Vale, con eso me están diciendo muchas cosas. S, que es la distancia del objeto a la lente, es menos 80 centímetros. ¿Por qué menos? Porque estoy utilizando el criterio DIN de signos, ¿vale? Muy importante decirlo porque hay más de una fórmula para óptica geométrica, pero si utilizáis este criterio, pues todo lo que sea a la izquierda de la lente va a ser negativo. Entonces, en este caso, menos 80 centímetros. Luego nos dicen que la imagen aparece localizada a 40 centímetros también a la izquierda de la lente. S' es, por lo tanto, también menos 40 centímetros, también negativa. Justifique que se trata de una imagen real o virtual y determine la distancia focal de la lente. Bueno, aquí podéis aplicar la ecuación del dioptrio, de las lentes delgadas, de Gauss, que dice que 1 partido por f' es 1 partido por s' menos 1 partido por s. ¿Vale? Esta es la ecuación de las lentes. Entonces, si sustituís los valores, esto lo podéis sustituir en centímetros o en metros, como queráis, pero el resultado obviamente os quedará en centímetros o en metros. Si yo pongo esto en metros, pues esto sería menos 0,8 metros y esto sería menos 0,4 metros. Lo voy a hacer en metros. Nos quedaría que 1 partido f' va a ser 1 partido s', 1 partido por menos 0,4 menos 1 partido por menos 0,8. Bien, yo esto ya me lo he calculado, os digo lo que me ha dado. Me ha quedado un valor de f' de menos 4 quintos, o lo que es lo mismo, menos 0,8 metros, que son menos 80 centímetros. Es decir, que la distancia focal
de la lente, o al menos la distancia focal imagen, es de menos 80 centímetros, ¿vale? A partir de aquí nos piden también que digamos si la imagen es real o virtual. Bueno, eso es fácil de decir porque en toda lente divergente la imagen que va a aparecer siempre es virtual. Pero también lo podéis justificar de la siguiente manera. Si S' aparece a la izquierda, quiere decir que se trata de una imagen virtual, porque los rayos se propagan de izquierda a derecha, ¿vale? Según el criterio DIN. También lo podéis justificar haciendo un pequeño diagrama de rayos, por ejemplo. Lo voy a hacer. No lo pedían, pero ya que estamos, pues el diagrama de rayos siempre va bien hacerlo para justificarlo. Si lo sabéis hacer, pues mejor. Bien, entonces, sabemos que, pongamos que estos son 4 cuadraditos, 8 cuadraditos, ¿vale? Aquí yo tengo mi imagen, la vamos a poner así. Este es mi objeto, ¿vale? Con una cierta altura, un cierto tamaño. Entonces, esta es la distancia del objeto. Esto es S. Sabemos que la imagen va a aparecer aquí. Esto va a ser S'. Y sabemos que en este punto, justamente coincidiendo con la posición del objeto, está el foco imagen. ¿Eso qué quiere decir? Pues que justamente al otro lado, de forma simétrica, va a estar el foco objeto. ¿Vale? En una lente divergente, F' se pone a la izquierda y esta es la distancia focal imagen, F'. Entonces, si yo cojo un rayo que salga perpendicular a la lente, vamos a ponerlo bien, como la lente es divergente, este rayo es como si viniese de F', ¿vale? Pero obviamente es como si viniese, no viene. Aquí hay que poner una línea discontinua y el rayo seguiría para allá. Viene por aquí y sigue para allá. Podéis coger un segundo rayo, voy a coger un rayo de color negro, por ejemplo, o verde, y este le podéis hacer pasar por el vértice, ¿vale? Este rayo, pues sigue su camino sin desviarse. Como veis, estos dos rayos no convergen, pero sus prolongaciones sí que lo hacen. ¿Y dónde se cortan? Pues donde aparece la imagen. Que como veis, aparece justamente donde habíamos dicho que tenía que aparecer. ¿Vale? Va a tener un tamaño además que se ve que es justamente la mitad. Y esto sería I y esto sería I', ¿vale? Pues bien, vemos que se trata de una imagen virtual derecha y de menor tamaño que el objeto. Y esto, pues bueno, se ve, pero va a aparecer siempre que tengáis, como veis aquí, una lente divergente. En una lente convergente, pues no tiene por qué ser así, pero en una divergente siempre van a tener estas características las imágenes, ¿vale? Por otro lado, nos pedían un calculito más, creo, que nos decían, si el objeto tiene un tamaño de 3 centímetros, calcule el tamaño de la imagen. Bueno, esto lo podéis hacer con el aumento lateral, ¿vale? El aumento lateral es la relación que hay entre I' y tamaño de la imagen, tamaño del objeto, pero coincide con la relación entre S' y S. Como yo sé que S' valía menos 40 centímetros y S valía menos 80 centímetros, fijaros que podéis ponerlo en centímetros porque se me van a simplificar y esto va a quedar un valor de 1/2. Es decir, que esto de 1/2 quiere decir, primero, que la imagen va a ser más pequeña que el objeto. Y segundo, nos ha quedado positivo, lo cual quiere decir que la imagen efectivamente sale derecha, ¿vale? Y ya está, porque de aquí, ¿qué vale el tamaño de la imagen? Pues el aumento lateral por el tamaño del objeto. Así que hacíais 1/2 por el tamaño de la imagen, que eran 3 centímetros, y os van a quedar 1,5 centímetros. Yo creo que aquí lo podéis dejar en centímetros sin problemas. Y ya está. Bueno, pues ya hemos resuelto este de óptica geométrica. Todo más o menos claro. Y creo que no pedían nada más. No. Vale. Bueno, pues vamos con el último bloque. Física relativista, cuántica y de partículas, ¿vale? Es el bloque de física moderna, vamos. Bueno, lo primero es una pregunta teórica. Vamos a ver qué dice. ¿Puede conocerse exactamente y de forma simultánea la posición y la velocidad de un electrón? Bueno, la verdad es que no. Con una precisión absoluta, infinita, no, ¿vale?
¿Por qué? Pues por el principio de indeterminación o de incertidumbre de Heisenberg, ¿vale? Que aquí pues lo podéis mencionar. Por el principio de Heisenberg podéis decir que ponéis la formulita, el error o la precisión en la posición por la precisión en la cantidad de movimiento, momento lineal, siempre va a ser mayor o igual que h, constante de Planck, partido por 4pi. Esto es la precisión en la posición y la precisión en la cantidad de movimiento. Si la masa siempre es la misma, ya sabéis que esto es masa por velocidad, ¿no? Con lo cual, vemos que esto sería, puedo sacar la masa fuera, porque realmente la masa no va a variar. Así que me queda una relación entre precisión de la masa, precisión de la velocidad, h partido por 4pi. Claro, cuando estamos hablando de un electrón, las precisiones que estamos manejando aquí son relativamente parecidas al tamaño que tiene este límite inferior. Es decir, h, sabéis que la constante de Planck es del orden de 10 elevado a menos 34. Estamos hablando de velocidades que pueden ser más o menos grandes, pero lo que está claro es que la masa de un electrón es muy pequeñita y la posición pues va a costar mucho de determinar, ¿vale? Con lo cual, aquí esta precisión es bastante importante cuando estudias un electrón. Así que la respuesta es no podemos calcularlo con precisión absoluta. ¿Vale? De hecho, si tú no tuvieses ningún error en la posición, fijaros que automáticamente el error en el momento lineal sería infinito. Así que es imposible, ¿vale? Por otro lado, ¿qué pasaría si estamos calculando una pelota de tenis? Bueno, una pelota de tenis es algo macroscópico, donde se sigue utilizando el principio de Heisenberg, ¿eh? No es que deje de actuar. Lo que pasa es que para las precisiones que manejamos y para el tamaño de la pelota, claro, fijaros que este valor de 10 a la menos 34 es muy pequeño comparado con posiciones y velocidades que podamos manejar. Aparte, que la masa de una pelota no es comparable con la masa de un electrón. Eso quiere decir, pues, que todo lo que tenéis a la izquierda sigue siendo válido. Pero claro, con una precisión tan pequeña no vamos a tener problemas para medir posición y velocidad de una pelota de tenis, ¿vale? Eso es decir, en el mundo macroscópico, el principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg sigue actuando, pero no es relevante para nuestros instrumentos de medida. Nunca vamos a conseguir precisiones tan pequeñitas, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que teníais que explicar en esta pregunta, que por otro lado creo que ya había salido más de una vez, ¿vale? Vamos a ver qué más preguntaban. B1, esto es, parece un efecto fotoeléctrico, ¿no? Sí. Dice que estamos iluminando con luz de longitud de onda lambda 3 por 10 a la menos 7 metros la superficie de un metal alcalino cuyo trabajo de extracción es de 2 electronvoltios. Calcule la velocidad máxima de los electrones emitidos y la frecuencia umbral de corte. Vale, nos dan todos los típicos valores, C, H, la carga del electrón, la masa del electrón. Bueno, pues lo primero, fijaros que el trabajo de extracción no nos lo están dando en electronvoltios, 2 electronvoltios. Deberíamos pasarlo a julio si queréis trabajar en el sistema internacional. Así que un electronvoltio es el equivalente a un electrón por una diferencia de potencial de 1 voltio, es decir, es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Vale, esto lo podéis calcular y os quedaría un valor de 3,2, ¿no? Uy, perdón. Ahí. 3,2 por 10 elevado a menos 19 julios. Esto es lo primero, ¿vale? Pasar las cosas al sistema internacional. Por otro lado, esta longitud de onda es la longitud de onda incidente de la luz, ¿vale? Sabemos que el efecto fotoeléctrico nos dice, o la ecuación de Einstein, que la energía de un fotón, la energía incidente, va a ser igual al trabajo de extracción más
la energía cinética máxima de los fotoelectrones que salgan emitidos, ¿vale? Por otro lado, como yo sé que la energía cinética máxima la puedo calcular como un medio de la masa del electrón por la velocidad máxima de los electrones al cuadrado, aquí estoy asumiendo que la velocidad de esos electrones es mucho más pequeña que la velocidad de la luz, ¿vale? Que no estamos manejando velocidades relativistas, luego lo podemos comprobar o verificar, ¿vale? Pero esta es mi hipótesis, ¿vale? Estamos trabajando dentro de velocidades no relativistas y de aquí pues me puedo despejar cuál es la velocidad, ¿vale? La energía de los fotones, lo pongo por aquí, ya sabéis que se puede calcular con la hipótesis de Planck, es decir, la constante de Planck por la frecuencia de la luz incidente. Como no tengo la frecuencia, tengo la longitud de onda, pues esto es c partido lambda, ¿vale? Así que juntando todo esto y despejando la velocidad máxima, fijaros que os quedaría este 2 pasaría multiplicando, la masa dividiendo, aquí tendríamos h por c partido por la longitud de onda menos el trabajo de extracción, que lo habríamos pasado restando, y luego le tenemos que sacar la raíz cuadrada a todo, ¿vale? Bueno, pues esta es la expresión con la que yo voy a trabajar. Tenemos todos los datos, tenemos, fijaros, el trabajo de extracción está en julios, perfecto, y ya puedo sustituir, ¿vale? Nos quedaría la raíz cuadrada de 2 entre la masa del electrón. La masa del electrón, pues ya sabéis el valor, lo tenéis por aquí, son 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. 31 kilogramos, todo en el sistema internacional, ¿vale? H es la constante de Planck, 6,62 por 10 elevado a menos 34. C es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8, que también os lo dan, ¿vale? Y lo dividimos entre la longitud de onda de la luz incidente. La longitud de onda de la luz incidente son 3 por 10 elevado a menos 7 metros. 3 por 10 elevado a menos 7 metros. Y todo esto le tenemos que restar el trabajo de extracción que hemos calculado en julios. Es decir, 3,2 por 10 elevado a menos 19 julios. ¿Vale? Y sacar la raíz de todo este cálculo. Bueno, pues si vosotros hacéis esto, os va a quedar una velocidad máxima de los fotoelectrones de 8,665 por 10 elevado a 5 metros por segundo, que como veis es mucho más pequeño que la velocidad de la luz en el vacío, con lo cual mi hipótesis de que eran velocidades no relativistas era correcta, ¿vale? Por otro lado, también nos pedían calcular cuál es la frecuencia umbral o de corte. Bien, eso ya sabéis que es una característica del metal, ya que el trabajo de extracción es H por la frecuencia umbral. Así que la frecuencia umbral va a ser el trabajo de extracción partido por la constante de Planck. Y solo tenéis que, pues nada, sustituir trabajo de extracción. Lo tenemos, eran los 3,2 por 10 elevado a menos 19 julios. Y la constante de Planck, el 6,62, ¿no? En este caso. Bueno, esto puede variar según el enunciado, a veces ponen 6,62, a veces 6,63. Vosotros ponéis lo que os pongan en el enunciado y ya está. Bien, os tiene que quedar una frecuencia de 4,83 por 10 elevado a 14 hercios. Y podéis comprobar que la frecuencia de la luz incidente seguro que era mayor que la frecuencia umbral, porque si no, no habría habido efecto fotoeléctrico y no habrían salido fotoelectrones disparados, ¿vale? Muy bien, bueno, pues directamente aplicar las típicas fórmulas del efecto fotoeléctrico, un poco más, ¿vale? Muy bien, y vamos con el último ejercicio. El último ejercicio iba de energía de enlace por nucleón, es decir, física nuclear, en el que nos piden, a partir de estos dos isótopos de carbono, carbono 12 y carbono 13, cuyas masas están expresadas en unidad de masa atómica, U, respectivamente. Razone cuál de los dos es más estable. Bueno, ya sabéis que esto básicamente es calcular la energía del enlace por nucleón
y el que tenga mayor energía de enlace por nucleón, pues va a ser más estable, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula? Primero hay que calcularse el defecto de masa. Lo voy a hacer para el primero, que es el carbono 12. Este carbono 12 tiene un número másico de 12 y un número atómico de 6, lo cual quiere decir que tiene 6 protones y 6 neutrones. Así que el balance de masa, ¿vale? El defecto de masa que se llama sería 6 veces la masa del protón más 6 veces la masa del neutrón, y luego le tenéis que restar la masa del núcleo, ¿vale? Que en este caso es 12. Muy bien. Os hacéis estos cálculos. Muy importante que aquí, si trabajáis con unidades de masa atómica, fijaros que os dan un montón de decimales. Ponedlos todos en la calculadora, ¿vale? Muy importante porque, como veis, son muy parecidas las masas de estos dos. La masa de un protón y la masa de un neutrón se parecen mucho. Entonces hay que ir a todos los decimales que os dé la calculadora y lo vais poniendo. Bueno, pues si os hacéis este cálculo os da un balance de masa, un defecto de masa, expresado en Us de 0,095646 me ha dado a mí. A continuación nos interesa trabajar en el sistema internacional, así que vamos a pasar de unidades de masa atómica a kilogramos. Y para eso tenemos esta equivalencia, ¿no? Bien, hacéis esto, os va a quedar aproximadamente 1,5877 por 10 elevado a menos 28 kilogramos. Vale, que como veis es un defecto de masa muy pequeñito. Y ahora nos calculamos cuál es la energía de enlace a partir de la ecuación de Einstein, ¿no? La equivalencia entre masa y energía, que es el defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Así que, sustituyendo, os va a quedar un valor energético. Bueno, esto pondríais el valor. Yo os recomiendo que cojáis todos los decimales que dé la calculadora hasta que lleguéis al final. Y aquí 3 por 10 elevado a 8 al cuadrado. Bueno, pues a mí esto me ha quedado 1,4289 por 10 elevado a menos 11 julios. Y ahora, la energía de enlace por nucleón, pues tendríais que dividir entre el número másico, ¿vale? Que en este caso pues es 12, ¿no? Así que este resultado lo dividís entre 12, que es el número de nucleones, ¿no? Y os queda 1,19 por 10 elevado a menos 12. Aquí sí que ya podéis redondear en el resultado final. Y esto sería julio por cada nucleón, por cada partícula que hay en el núcleo. Y esto es lo que me da una idea de la estabilidad del núcleo. Si repetís los mismos cálculos para el otro isótopo, pues os calculáis el defecto de masa del carbono 13, que como veis va a ser muy parecido. Lo único que en lugar de coger 6 neutrones, vamos a coger 7, porque tiene 7 neutrones, ¿no? Le restáis la masa del núcleo, etcétera. Bueno, pues en este caso a mí me ha quedado 0,100956 Us. Lo he pasado a kilogramos. En kilos esto daba 1,6758 y más decimales, que no voy a poner. Por 10 elevado a menos 28 kilogramos, como veis, también del orden parecido al que nos ha dado antes, el defecto de masa, y volvemos a utilizar la ecuación de Einstein, ¿no? Os calculáis cuál es la energía de enlace, multiplicando por c cuadrado, ya os pongo lo que da, porque es simplemente lo mismo que hemos hecho antes, y os tiene que dar una energía de 1,5083 por 10 elevado a menos 11 julios. Pero recordad que la estabilidad es la energía de enlace por nucleón. Así que aquí habría que dividir por 13 nucleones. Tenemos un nucleón más. Pues bien, o sea, no os fiéis de esto, ¿vale? Que es la energía de enlace, hay que dividir por el número de nucleones, en este caso 13. Y eso os va a dar un resultado de 1,16
por 10 elevado a menos 12 julios por nucleón. Y esto es lo que tenéis que comparar, este resultado con este, ¿vale? Como veis, es un poquito más grande el del carbono 12 que el del carbono 13. Por lo tanto, el carbono 12 es más estable. Que el carbono 13. Y ya estaría justificado, ¿vale? Simplemente comparando las energías del enlace por nucleón, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver si quedaba algo más. Vale. Bueno, pues ya lo tenéis todo resuelto. Espero que se haya entendido todo, chicos. Típico examen. La optatividad ya veis que la vais a tener en todos los bloques, por igual. No hay una pregunta más competencial en este examen. Son todos más o menos parecidos a otros años, así que yo creo que se puede sacar muy buena nota si es parecido a lo que hayáis ido practicando en el instituto o antes del examen, ¿vale? Que vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.